Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y veremos la situación a largo plazo de todos los pares. Así que empezamos. Bueno, como os dije ayer, hoy voy a pasar el día fuera, son las 7:30 de la mañana ahora mismo, pero igualmente os voy a grabar un vídeo porque no quería dejaros sin vídeo. Y lo que vamos a hacer es tratar un poco los cambios a corto plazo que tienen que formarse para ver una afectación a largo plazo, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, voy a cambiar un poquito el formato y voy a volver primero a hacer análisis técnico y las noticias las pondré al final del vídeo. Igualmente siempre pongo los timeframes, pero considero pues que hay más gente que le interesó por el análisis técnico que por las noticias, así que voy a hacer ese pequeño cambio, que da igual porque pongo los timeframes y ya está, pero bueno, si os interesara más de la otra manera, primero noticias y luego análisis técnico, me lo ponéis en los comentarios y ya está. Entonces, hoy vamos a hablar de Bitcoin, BNB, Syscoin, Z y Polkadot. Empezando por Bitcoin, como siempre. A ver, ayer estuvimos ya hablando de este nivel intradiario que es clave. Es un nivel clave, parece una tontería, pero es clave, son los 40.300 aproximadamente. ¿Y por qué es clave? Pues bueno, porque estamos detectando en gráfico diario una desaceleración normal. ¿Por qué? Primero porque hemos subido bastante. Y luego porque estamos en niveles importantes. Pensad que hay gente que, pues, medias móviles, resistencias, máximos anteriores, que es todo lo que estamos tratando ahora mismo, los ve como zonas de deshacer posiciones. Y entonces alguien que ha detectado una zona de soporte en esta diagonal alcista que tenemos aquí, en amarillo, y ha entrado, pues, ¿qué hace? Salir en una nueva resistencia. El soporte se compra y en la resistencia se vende. Y claro, estamos en una zona de muchos niveles de resistencia. Y es normal que veamos esa desaceleración. Pero claro, para que una desaceleración en temporalidades grandes se materialice en cuanto a pullback, primero tenemos que ver elementos en temporalidades pequeñas que nos indiquen cuidado. Y eso es muy sencillo, es empezar a ver algún tipo de patrón que ahora mismo no estamos viendo, es empezar a ver máximos o mínimos decrecientes, es empezar a ver rupturas de soportes, y esto nos lo indica el pistoletazo de salida, lo marca este nivel de 40.300, 40.400, ¿ok? Como veis, ayer ya estuvimos hablando de él, creo que estábamos por estos puntos de aquí y comentamos que, pues bueno, viendo cómo estaba yendo el día, lo más probable era que fuéramos a buscarlo, es lo que estamos haciendo. Y llegados a este punto, sigue siendo lo más probable, ir a buscar esa zona que además coincide con la media móvil de 20 diaria, aunque como veis, es la línea azul, no se está respetando demasiado por la naturaleza de acumulación que estamos viendo en el patrón diario, ¿no? Pero bueno, igualmente, pensad que ahora mismo estamos en esa dualidad de poder hacer un mínimo creciente nuevamente, por lo cual marcamos un mínimo aquí, marcamos otro mínimo aquí, marcamos otro mínimo por esta zona y seguimos haciendo mínimos crecientes, o ir a atacar un nivel de soporte mínimo anterior en el que puede cambiar esa tendencia a corto plazo por una hipotética ruptura y puede hacer que eso cambie la tendencia diaria, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ese punto tiene que ser muy, muy importante porque, a ver, no en el largo plazo, pero sí que en el corto plazo va a tener una determinación clara, porque estamos hablando de no tener suficiente fuerza como para generar un nuevo máximo creciente y ya atacar niveles superiores, como por ejemplo los 45.000, 46.000, o estamos hablando de volver nuevamente a mostrar debilidad y volver a atacar la zona de soporte, los 37.000. Claro, puede parecer una tontería, pero todo esto va relacionado con el patrón a largo plazo que estamos viendo. Ya os dije hace 2 semanas exactamente, o 3 incluso, o sea, esta semana de aquí, la semana del 7 de mayo, de marzo, perdón, no me estoy yo ya anticipando, que se nos está poniendo cara de esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí no implica también esto de aquí. Sí que es verdad que es una de las posibilidades e incluso probabilidades. ¿Por qué? Pues porque caes, acumulas, marcas un mínimo de no retorno y te das la vuelta y continúas. Y realmente ya has generado un patrón de rango a largo plazo donde llevamos desde enero del 2021 más de un año en este rango para dar una continuación alcista. Podemos medir cuánto duran los ciclos bajistas, que duran aproximadamente eso, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que volver nuevamente abajo
implicaría volver a dar pistas sobre ese hipotético patrón de acumulación que estamos viendo, porque el precio al final, una vez ya dio el movimiento bajista, ya dio el movimiento de continuación bajista en gráfico semanal, como veis, no ha tenido esa capacidad para ir a buscar los mínimos, ¿vale? Ir a buscar el nivel de 30.000, ir a buscar soportes delicados que puedan implicar un cambio de tendencia mensual y por lo tanto un cambio de ciclo. Está aguantando muy bien, y está aguantando muy bien dentro de un contexto muy complicado, muy complejo, como es una guerra entre Rusia y Ucrania, como es un conflicto de materias primas, un conflicto de geopolítico, como es una inflación importante en Estados Unidos, en Europa, en fin, está aguantando en un contexto bastante complejo, que nos puede indicar y nos puede dar pistas de, oye, si seguimos acumulando, podemos explotar hacia arriba, si es que no sale nada que nos molesta en el corto plazo, ¿no? Fijaros que es cierto que en este punto de aquí, el patrón, fijaros, estuvo aguantando bastante bien y luego arrancó hacia arriba, pero como que tenía todas las fases completas, como que no hay demasiados huecos en este punto de aquí, pero en este punto de aquí, fijaros que hay como una especie de diagonal muy clara que te dice, oye, y todo esto de aquí no se va a rellenar en ningún momento antes de explotar. Bueno, pues ahí es donde entra un poco en juego el tema que os comento de entender esta diagonal que tenemos aquí, porque la ruptura de dicha diagonal nos envía claramente hasta niveles de soporte, y entonces toda esta parte de aquí que no estamos tocando, como veis tenemos una especie de triángulo que no está cotizando por esos niveles, se puede ver rellenado. Puede haber liquidaciones que pueden estar por todos estos puntos de aquí, previo a un arranque posterior, ¿de acuerdo? Igualmente, es especular mucho, es hablar más de la cuenta, las cosas son como son. Lo que tenemos que hacer actualmente es centrarnos en este nivel de aquí, en el nivel de los 40.300, y entender lo que implica esta ruptura, tanto a corto como en el medio plazo. Vamos a por BNB. A ver, BNB sigue en esa posición de fuerza, ¿no? Yo en BNB tengo un trade, concretamente. A ver, tengo trades en muchos sitios, ya lo sabéis. Tengo trades en Forex, como por ejemplo en USD CHF. Tengo trades en acciones, como por ejemplo en Google. Tengo trades en criptos normal, algo USDT, por ejemplo. Incluso también tengo trades, veis, más a largo plazo, en Atom un poco más a corto plazo, pero en BNB tengo Bull, ¿dónde lo tengo? Bull, o sea, BNB Bull. Esto es un futuro, bueno, un token apalancado por 3, ¿ok? Entré pues hace no demasiado tiempo, y lo que suba BNB yo lo subiré por 3. Es una herramienta que estoy utilizando cada vez más y me gusta bastante porque cuando veo una situación de fortaleza en una criptomoneda, me gusta aprovechar un posible movimiento alcista con un token apalancado. Por lo cual, si hace un movimiento alcista de un 10%, yo me llevo un 30% directamente, ¿de acuerdo? Esto lo hago a través de FTX. Si te interesa, pues tienes abajo mi link de referidos. Abajo en el primer comentario fijado, mi link de referidos de FTX. Entonces, BNB está en esta posición también de acumulación, pero marcando un movimiento plano, una pauta plana. Como hemos visto en Bitcoin, la pauta es así, es de mínimos crecientes. En BNB es plana, y me gusta más plana, ¿vale? Y os voy a explicar el porqué. De mínimos crecientes, lógicamente, implica mayor fortaleza. ¿Por qué? Pues porque en vez de caer y aguantar, pues hemos caído, ya hemos aguantado y ahora estamos haciendo así, por lo cual ya estamos en una etapa de giro más desarrollada. Pero claro, en este sentido, si ahora Bitcoin hace un movimiento de un 10% abajo, ya rompe esa diagonal, y romper esa diagonal técnicamente te implica, parece una tontería, pero romper esta diagonal, vamos a ir a ella, técnicamente ya te implica que por aquí hay un montón de posiciones apalancadas que pueden ser liquidadas, y puede hacer que el precio sangre más de la cuenta, e incluso que llegue al mínimo anterior, que es lo que técnicamente se busca cuando se rompe una diagonal. En cambio, BNB tiene esa posibilidad de caer plano, que no tiene diagonales que romper, y formando el mismo movimiento de caída, BNB llega a la zona de soporte y Bitcoin rompe la diagonal, y entonces entra en ese escenario de liquidaciones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, claro, parece que no, parece una chorrada, parece que tal, pero BNB está en esa disposición. Además, otra cosa de BNB que es muy clara, BNB tiene un análisis técnico muy fácil, muy sencillo, muy limpio, ¿vale? Es muy como Solana, como Matic incluso.
como Syscoin, pues BNB tiene un análisis muy limpio y como veis, la caída la ha hecho prácticamente perfecta, respetando en todo momento, tanto en la subida, fijaros esta subida, como respeta la media móvil de 50 diaria, la media móvil roja, la respeta por aquí, la respeta por aquí, la respeta por aquí. Luego cuando la rompe, la respeta al revés, como resistencia, resistencia, 2 veces resistencia, 3 veces resistencia, 4 veces resistencia, ¿vale? BNB no va a arrancar hasta que no sea capaz de lidiar con la media móvil. Yo ya lo sabía, metí el trade igualmente y es posible que veamos aún un nuevo doble suelo antes de ver un arranque de BNB. Pero igualmente, el patrón, fijaros cómo está acumulando, cómo se está alargando ese patrón de triángulo, yo lo marcaría más de acumulación que de triángulo, porque la parte de arriba la respeta la media móvil. Pero es muy importante que entendáis que la media móvil es lo que va a hacer que BNB no sea capaz de recuperar, y como veis ya la ha vuelto a rechazar. O sea, hace 2 días rechazó la media móvil, o 3 días, el 19 de marzo, igual que la ha rechazado recientemente 1, 2 y 3 ocasiones. ¿Qué es lo importante ahora? ¿Qué es lo importante ahora? Ver si es capaz de mantener mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Claro, no sirve nada tocarla y para abajo, tocarla y para abajo, tocarla, aquí sí que hace mínimo creciente, pero luego un doble techo, ¿vale? Claro, esta fase era distinta. ¿Por qué? Pues porque estábamos iniciando el pullback. Aquí en esta fase, cuando el precio estaba cayendo tanto, dijimos, cuidado el doble techo, no solo en BNB, sino en criptomonedas en general. Efectivamente, doble techo y para abajo. Pero ahora es otra fase. Ahora es otra fase. ¿Qué implica esto? Que el movimiento correctivo ya lo hemos finalizado, ya hemos hecho la pauta de continuación bajista y el precio no ha podido continuar. Por lo cual, si ahora el precio se levanta, hace un mínimo creciente y se vuelve a levantar, hay muchas más probabilidades de que rompamos ese máximo anterior y ataquemos ya, por ejemplo, el nivel de 430, que es una zona de resistencia absolutamente clave en BNB. Pero claro, yo en ese punto de allí, ahora mismo estoy en break-even en BNB, o sea, he entrado en estos puntos. Cuando BNB llegue a su zona de resistencia, habrá subido un 11%, yo habré ganado un 33%. O sea, igual digo, venga, adiós muy buenas, y vemos lo que sucede, ¿de acuerdo? Entonces, nada, la situación de BNB es esa, el trade es este, y la disposición es lo que comento. Veis que estamos aquí en esta especie de nivel intradiario de soporte de resistencia, es la zona de 392 aprox, y bueno, es ver si es capaz de mantener ese mínimo creciente para atacar nuevamente los máximos anteriores. Lo marcará un poco el mercado, si el día de hoy, ya veremos cómo se desarrolla, es de este estilo, es de desaceleración, es de, pues bueno, hay algunas criptomonedas subiendo, otras cayendo, un día bastante neutro, habrá que ver si BNB tiene esa capacidad para sobreponerse a esa adversidad. Entonces nada, pues es ir viendo el día y ya está. En Syscoin, a ver, Syscoin hoy está subiendo un 4,94%. Sí, es una buena noticia, sí, pero igualmente sigue igual de tocado. Como veis, viene de esta especie de patrón de doble suelo, lo cual, pues bueno, no está nada mal. Doble suelo ahí pillado con pinzas y está nuevamente atacando la diagonal que hemos comentado tanto. Es una buena diagonal y es una diagonal a tener en cuenta. Veremos si es capaz de, en la jornada de hoy, contactarla e incluso romperla. Igualmente Syscoin está en una posición muy debilitada. ¿Por qué? Pues porque no solo tiene la diagonal, sino que tiene la media móvil de 50 diaria, sino que tiene el máximo anterior, y sino que también tiene el nivel de soporte anterior tan importante, ahora resistencia. O sea, tiene 3 o 4 zonas muy complejas y en las que me temo mucho que si el mercado no acompaña en bloque, Syscoin no va a ser capaz, ¿vale? O sea, ahora está subiendo un 4% arriba, pero si el día de hoy se mantiene plano, se mantiene neutro en general, Syscoin hoy no lo acaba en 4% arriba ni de broma. Está un 5% arriba, no lo acaba en 5% arriba ni de broma. Yo creo que se debilitará y acabará corrigiendo sin ninguna duda, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues por la debilidad que ya llevamos mostrando Syscoin, por el estado del mercado, por todos los niveles que tiene por encima, porque necesita un poco ese empujón del mercado, porque aún con el empujón muchas veces no ha estado subiendo. Entonces, todas estas características, estos factores hacen que piense que si el día hoy no es positivo, Syscoin no acaba 5% arriba, seguro. Es más, si yo operase muy a corto plazo, rollo scalping y tal, Syscoin sería uno de los días que buscaría bajar este 4,94% a un 1% si pudiera, con una posición en corto. En Z, hacía días que no analizábamos Z, y Z está haciendo un price action muy similar a BET. BET, Z y Chiliz, los voy a poner para que lo veáis, estaban haciendo un patrón muy similar. Lo que pasa que es, fijaros, BET, aquí tenemos Z, aquí tenemos BET.
es muy similar. Y aquí tenemos Chiliz, y ahora veréis la diferencia que ya comentamos hace unos días. ¿Veis? La diferencia no está en cuanto al patrón, sino está en cuanto a la ruptura de la zona de soporte. Vamos a centrarnos nuevamente en Z. Z, igual que BET, igual que Chiliz, tenía una zona de soporte, estaba haciendo una especie de patrón de triángulo, y una vez la ha roto, ¿qué ha pasado? Que BET y Z, ¿qué han hecho? La han roto, la han testeado y para abajo. En cambio, Chiliz la ha roto, la ha testeado y se ha mantenido en estos niveles de aquí, con esa intención de volver a meterse por encima. La debilidad de Chiliz pues no está permitiendo, pero al menos se está manteniendo en una zona superior. No dentro del patrón, pero superior. Z y BET, todo lo contrario, ¿de acuerdo? Claro, están haciendo una especie de acumulación diaria por debajo de ese patrón. ¿Qué implica eso? Pues bueno, implica que en un hipotético arranque sí que me gusta mucho esta especie de mínimos planos, patrón muy similar a BNB. Sí que implica que en una especie de arranque, en un hipotético arranque, ¿qué puede pasar? Pues que volvamos a tener esta zona como resistencia. El anterior nivel de soporte del patrón, el nivel de 3,62, puede actuar como resistencia, ¿de acuerdo? Claro, tú si estás acumulando por dentro, o aquí, a la que arranques, ya te metes dentro. O si ya estás dentro, ya arrancas dentro. En cambio, por fuera, imaginaos que cae un poco y luego arranca el mercado. Claro, subes un 33% y entonces estás en tu nivel de resistencia. Y un 33% no es poco, precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es el punto negativo que veo en Z. Por todo lo demás, el precio se está comportando muy bien. Podemos dibujar esta diagonal, si os apetece. Fijaros qué fiable. Tenemos la media móvil de 50 diaria, también muy fiable. Tenemos esta especie de mínimos planos, también bastante bien. Entonces, se está alargando tanto, como veis, ya estamos llegando a un punto en el que hay que decidir. ¿Por qué? Porque rompemos para arriba, rompemos para abajo, pero no podemos seguir en el patrón de triángulo porque va a llegar un punto en el que nos vamos a salir del patrón y esto ya no va a ser un triángulo, va a ser un rango. Entonces ya la cosa cambia, ¿vale? Porque tú si ya entras en rango, ya también es más difícil mantener en un rango tan corto el nivel de soporte. En cambio, si tú mantienes el hipotético patrón de triángulo, de reversión incluso, pues explotas para arriba y ya está. Pero vamos a llegar a un punto en el que ya hay que decidir. Entonces veremos un poco cómo va actuando en ese sentido. Yo sí que considero que perder la zona de soporte es nuevamente caída libre. Ya lo era en este punto de aquí. Cuando rompimos 3,62 ya era caída libre. El precio aguantó bastante bien, tal, perfecto. Teníamos por aquí incluso algún nivel que podíamos utilizar de máximo anterior, de 31 de diciembre, tal, vale, perfecto, te lo compro. Pero ahora ya haber corregido en una nueva fase inferior ya es caída libre. Así que cuidado en ese sentido. Finalmente tenemos a Polkadot. Como veis, Polkadot, gráfico semanal, ha tenido un gran movimiento bajista, ha tenido un gran movimiento de acumulación, está demostrando falta de fuerza, falta de interés incluso en Polkadot. Yo ya os comenté en un vídeo anterior que estaba aprovechando para acumular Polkadot en ciertos aspectos, en ciertos puntos, básicamente para, pues bueno, aprovecharme de un hipotético revalorización en el medio plazo como mínimo. Al final Polkadot es una criptomoneda que me encanta realmente, es una de mis preferidas y pues veo esta caída prácticamente injustificada para Polkadot, ¿no? A ver, muchas están injustificadas, entre comillas, pero bueno, me apetece comprar Polkadot, acumular Polkadot y seguimos en ese punto o en esa fase de acumulación. Como veis, Polkadot ha pasado de hacer mínimos planos a pasar esta fase de intentar mínimos crecientes. No los ha hecho aún. Hay que confirmar más, hay que desarrollar más, pero está ya en esa fase de giro, ¿de acuerdo? Eso implica que en cualquier momento puede confirmar ese giro y ya va a empezar a ser tarde para Polkadot, porque enseguida nos ponemos en 24. O sea, Polkadot en un día se pone en 24 y ya está. Y entonces vienen las lamentaciones de, uy, compro ahora, no compro ahora está en resistencia, no sé qué hago? ¿Vale? En este punto es lo complicado para acumular en Polkadot, siempre y cuando no estoy recomendando acumular, pero hay que ser consecuentes con lo que hacemos. Como con BNB tenemos la media móvil de 50 diaria que está aquí participando. No es una participación tan activa como con BNB, sobre todo en la subida sí que lo ha sido, pero en la caída no. ¿Esto que implica? Debilidad, la debilidad que hemos visto en Polkadot tan importante. Por eso Polkadot ha roto todos los soportes habidos y por haber y BNB no.
Entonces, veremos si es capaz de mantener niveles. El nivel de 18 es clave porque también se le junta la media móvil de 20 diaria. Entonces, si no es capaz de mantener estos puntos, entre hoy y mañana lo veremos, porque no va a durar mucho más, se va nuevamente a la zona de soporte, ¿vale? Si es capaz de mantenerlos, tenemos esa posibilidad para empezar a hacer mínimos crecientes ya así de sí, y pues pasar a ese hipotético rally hasta los 24. Entonces, ya hemos comentado las criptomonedas. Vamos a pasar al tema de noticias. Ya os digo, si preferís que sea al revés, como lo hacíamos hasta ahora, primero noticias y luego criptos, me lo ponéis en los comentarios. Si no, yo interpreto que ya os va bien así, incluso mejor, y lo dejamos así. Calendario económico. Hoy sale Lagarde, Christine Lagarde, es la presidenta del Banco Central Europeo. Sale en 43 minutos, tú. Sale muy, muy pronto. A ver, un momento, voy a actualizar. Sale en 43 minutos, efectivamente, a pues, bueno, hablar de temas económicos del Banco Central Europeo, dirección económica de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, bueno, declaraciones en Estados Unidos, un miembro del FOMC, y nada. Bueno, y hasta las 17 que habla Powell, ¿de acuerdo? Es el único punto en el que puede haber algún tipo de volatilidad, algún tipo de elemento importante que utilice el mercado como excusa para moverse hacia un lado o hacia el otro. Vamos a tener presente una cosa. El miércoles pasado, día 16 de marzo, hubieron tipos de interés, hubieron decisiones, se dictaminó una dirección económica, macroeconómica. Entonces no tendría que haber ninguna novedad en ese sentido. Vamos a tener calma, no tiene por qué haber nada extraño y vamos a escuchar lo que dice este hombre. Y luego pues actuaremos en consecuencia según lo que suceda, ¿vale? Pero ya os digo, cuando venimos de hablar ya de una semana importante, no suele haber el lunes siguiente tan pronto algún elemento más a comentar. Esto por un lado. Luego, Arabia Saudita vuelve a ser el primer proveedor de crudo de China. Embarques de Rusia caen 9%. Esto es interesante porque China tiene muchos intereses en cuanto a materias primas con Rusia. Claro, esto Rusia lo puede aprovechar y de hecho China siempre actúa de manera ambigua en todo. Entonces China no se ha pronunciado claramente a favor o en contra de Rusia, como debería ser de cajón de pronunciarte en contra. Hasta el punto en que Biden la semana pasada, no sé si fue viernes, fue a hablar con China, pues bueno, fue una llamada telefónica, creo yo, para entender a ver a qué jugaban, ¿no? Entonces, es bueno que se desmarque, aunque sea mínimamente, en ese sentido, porque China va a tener más libertad. Claro, tú si tienes un verdurero que es el único verdurero de la zona y te está vendiendo las verduras, no te vas a llevar mal con él. En cambio, si plantan una parada de verduras en la calle de al lado, tú puedes o sea, si te cae mal por algún motivo, puedes decirle, oye, tú eres retrasado y ya está, me da igual porque me vende verduras otro, ¿entiendes? Pero si es retrasado o te cae mal y es el único tío que te está vendiendo verduras, no te puedes llevar mal con él, son intereses. Entonces, bueno, China ha encontrado otro proveedor de verduras y le va a poder decir a Rusia que es retrasada, para ponerlo en un ejemplo mucho más fino, Pasamos, Evergrande. Evergrande y sus filiales suspenden cotización en la bolsa de Hong Kong. Es el día de la marmota, nuevamente vuelven a suspender. Al final, lo que comenta por aquí es básicamente un poco el resumen de lo que ha sucedido anteriormente. Solo hacer un par de comentarios. El gigante inmobiliario congeló hoy la cotización ante la publicación de un anuncio con información privilegiada, ¿ok? El próximo 23 de marzo, Evergrande ha de afrontar el pago de 2.100 millones de dólares de un bono cotizado a través de la bolsa de Singapur. O sea, el tema de Evergrande no se ha acabado, ¿vale? Yo creo que esto ya lo sabíamos todos, pero claro, como queda en un quinto plano con todas las noticias que estamos teniendo, puede generar dudas, pero el tema de Evergrande no ha terminado, ¿vale? Lo dejo ahí. No es el momento ahora de hacer hincapié en lo de Evergrande, pero que lo sepáis. Luego, en medio del conflicto, los proyectos de NFTs ya tratan de reconstruir Ucrania. Esto es solo un comentario, están saliendo un montonazo de proyectos NFTs, Save the Children, Holy Water, por aquí tenemos a Vladimir Klitschko, que es un boxeador top mundial. En fin, hay un montón de piezas de NFT que están saliendo pues a modo de generar dinero, generar criptomonedas para enviarlas a Ucrania y poder pues bueno, reconstruir, ayudar, fomentar, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy interesante, aquí en el canal hemos promocionado alguna que otra. Bueno,
promocionado gratuitamente, o sea, hemos colaborado de manera gratuita, lógicamente, y desinteresadísima, pues bueno, para que pues se pueda apoyar en ese sentido a Ucrania y pues fomentar esa participación de capital, ¿no? Finalmente, funcionario del Tesoro de Estados Unidos dice: no vemos que las criptomonedas puedan usarse a gran escala para evadir sanciones. Básicamente lo comenta en base a que su participación como medio para la financiación ilícita no es tan grande como el simple uso del efectivo, porque comentan que es una economía muy subdesarrollada la de las criptomonedas. Claro, ¿esto por qué lo comenta? Por el tema de Rusia, que está ahí maquinando todo lo de las criptomonedas y se está rumoreando que puede utilizar las criptomonedas para evadir sanciones, o sé qué. Si el tema no es ese, el tema es que hace 2 días prohibieron las criptomonedas en general, no el Bitcoin solo. El Bitcoin lo tienen prohibidísimo desde hace semanas, pero hace 10 días, una semana, dijeron que no se podía utilizar ningún criptoactivo. Entonces han cambiado de una cara de la moneda a la otra y ahora pues están jugando en ese sentido a comprar criptomonedas para intentar de alguna manera que toda la devaluación de su moneda, del rublo, de la moneda rusa, no le afecte tan grandemente, ¿no? Que igualmente le va a afectar porque le afecta a la economía directa. Todo lo de allí se paga en rublos o en dólares. Bitcoin es como una economía paralela y muchas más cosas, pero en ese sentido, un funcionario del Tesoro de Estados Unidos, pues bueno, comenta eso, ¿no? Que a causa de que estamos hablando de una economía subdesarrollada, como es Bitcoin, no ve ese peligro de evadir sanciones. Nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.